En primer lugar, queremos agradeceros a quienes habéis acudido aquí presencialmente y también a las personas que nos estáis viendo a través de una pantalla, que os hayáis tomado el interés de venir a participar en esta pequeña charla en la que mi compañero David Díaz Granado y yo misma, Pura Escobar, vamos a intentar que la política salarial deje de ser esa gran desconocida que por ahora es. Tanto David como yo formamos parte de la Comisión Técnica de Seguimiento de Política Salarial a nivel interempresas y formamos parte en representación de comisiones. Hay otra compañera más que también forma parte de esa comisión por comisiones, que es África Tarancón, y que tendréis ocasión de conocerla en próximas charlas que tenemos intención de dar sobre esto. Hemos querido centrar la charla de hoy en el procedimiento de objetivos, fundamentalmente porque es el que está ahora mismo en marcha. En realidad, el procedimiento de objetivos se alarga durante todo el año, pero es el primero que empieza ahora, con el comienzo de cada año. Y luego va pasando por diferentes fases. Pero antes de meternos en esa faena, queríamos recordar algunos conceptos, muy pocos conceptos, que consideramos imprescindibles para que la política salarial se pueda entender de una forma global, que esto nos va a facilitar mucho el que después cada proceso se entienda mejor. Y una vez que hayamos dado ese repaso, que será breve, nos meteremos de lleno con el tema de objetivos, con la pretensión de intentar definir qué son, cómo se establecen, cómo se valoran y, por supuesto, cómo se pagan. Lo primero que creemos que una persona debe conocer cuando trabaja en esta empresa es cuál es realmente o cuál debe ser su retribución. Esto es fundamental. Parece de perro grullo, pero aunque parezca mentira, todavía hay personas que nos vienen y no tienen claro cuál es la remuneración que esta empresa debería estarles pagando. No quiere decir que esté mal, quiere decir que no lo saben en muchos casos. Y en algunos incluso sí puede ser que no lo estén. Cuando nosotros entramos a trabajar en esta empresa, se hace con nosotros un doble encuadramiento, digamos. Por una parte, se nos encuadra por el desarrollo formativo que traemos. Este lo conoce todo el mundo. Yo no me he encontrado todavía a nadie en esta empresa a quien le preguntes ¿tú qué eres? Y no te sepa decir si es GP4, si es GP5, GP6, GP2. Lo conoce todo el mundo. Sin embargo, este encuadramiento es el que tiene una incidencia más indirecta sobre nuestro nivel retributivo. El que realmente nos da este nivel es el otro encuadramiento, el que hacen con nosotros por las características del puesto que ocupamos. Es decir, la empresa nos asigna un puesto de trabajo, tiene unas características y eso es lo que va a definir nuestro nivel de remuneración. Todos los colectivos profesionales, de GP2 a GP6, que son los que están amparados por convenio, el resto ya está fuera de él, van a estar encuadrados en una de esas 4 bandas salariales. Las bandas salariales son estrictamente lo que su nombre dice, unas bandas que se componen de una serie de salarios, ¿vale? Y nosotros vamos a estar percibiendo uno de ellos. Tenemos que saber cuál es correcto. En el caso de la banda 8, que es donde están encuadrados los grupos profesionales GP2 y GP3, la persona tiene asignado un itinerario profesional. Y en el caso de los técnicos y mandos, que son los grupos profesionales 4, 5 y 6, tenemos estas 3 bandas, las 6, 5.2 y 5.1, dentro de las cuales va a estar encuadrado el puesto tipo que la empresa nos ha asignado. Lo vemos brevemente porque funcionan de una forma un poquito diferente. Para la banda 8, como os decía, se asignan itinerarios profesionales. Estos itinerarios profesionales, que los hay muchísimos, aquí he traído yo algunos ejemplos, pero hay muchos, no sé, 50 o más. Están recogidos en un documento del que hablaremos varias veces, que es el catálogo de puestos tipo e itinerarios profesionales. Ya os digo, son muchos. Yo he traído aquí el ejemplo de montaje de estructura, inspección de calidad, mantenimiento de maquinaria, los hay variadísimos, ¿vale? Todo el personal encuadrado en la banda 8 recorre una trayectoria que pasa por los diferentes niveles y subniveles que tiene esta banda. Y todo es el mismo, con la excepción del nivel 5R, que sabéis que es de muy reciente creación, y al que no va a acceder toda la banda 8, solo una parte de ella con unas características específicas. Pero del nivel 3A, que es el mínimo, subnivel 3A, hasta el nivel 5,
todo banda 8 va a hacer ese recorrido. En qué nivel y subnivel esté en cada momento es lo que determina el salario que debe de estar cobrando esa persona, el rango salarial, que siempre hay un máximo y un mínimo. No tenemos más que irnos a la nómina donde aparece cuál es el nivel o subnivel que ocupamos en ese momento. Pues estoy en el nivel 4D, por ejemplo. Pues luego me voy a las tablas salariales que se firman y se actualizan todos los años y habrá un salario mínimo y un salario máximo de referencia para el subnivel 4D. Con lo cual, yo sé que no puedo cobrar menos que el salario mínimo que está asignado al nivel que estoy ocupando en ese momento. O sea que digamos que es fácil saberlo, hay que preocuparse por ello nada más. En cuanto a los puestos tipo de las bandas 6, 5.2 y 5.1, ¿qué es un puesto tipo? En definitiva, en la empresa hay tantos puestos de trabajo como personas. Cada persona ocupa un puesto de trabajo. Sin embargo, el puesto tipo es la agrupación de varios de estos puestos de trabajo que tienen características muy similares en cuanto a la complejidad de las funciones que desarrollan y en cuanto a las responsabilidades propias del puesto. ¿Vale? Por eso cada puesto tipo, digamos, tiene un nivel de responsabilidad y de complejidad que lo hará distribuirse en las bandas salariales desde la banda 6, digamos, que es la de menor responsabilidad, menor retribución, hasta la 5.1, que es la de mayor, ¿no? Nuestro puesto tipo está encuadrado en un punto de alguna de esas tres bandas. Aquí he traído también algunos ejemplos. Todos los puestos tipo de la empresa están recogidos en el catálogo de puestos tipos e itinerarios profesionales, que ya os he mencionado. Y aquí he traído algunos ejemplos, pero os digo lo mismo, hay muchísimos, muchas familias y cada una de ellas con un montón de puestos tipo. Por ejemplo, el controller el que se llama controller, que se suele aplicar siglas a los puestos tipo, en este caso es FIN.02.2, FIN.02.1, que ahora os explicaré qué es lo que significan estos subíndices últimos. Porque, por ejemplo, aquí veis que este no lo tiene. Coordinador Lean es LEA.01, no tiene subíndice, ¿vale? Eso tiene su importancia, pero ahora lo vemos. Un puesto tipo, un mismo puesto tipo, puede pertenecer a varias bandas, a una sola o incluso a una parte de una banda. Entonces, tenemos que conocer cuál es nuestro puesto tipo y tenemos que saber dónde exactamente está encuadrado dentro de esas bandas, ¿vale? ¿Por qué es tan importante que sepamos nuestro puesto tipo? Porque sí que es de él, fundamentalmente, del que va a depender la remuneración salarial en sus diferentes conceptos que tenemos en política salarial. Y os digo que sí hay personas que no conocen su puesto tipo, que vienen a decir, no, bueno, es que yo no sé en dónde estoy encuadrado exactamente, nunca me lo han comunicado, o si me lo han dicho lo he olvidado o no le he dado importancia. El puesto tipo lo podemos consultar todos. Lo tenemos en el pantallazo de Integra, este pantallazo que sabéis que sale un tiempo después de que se realicen los procesos salariales y que lo tenemos todos disponible para nuestra consulta. Hay una parte de ese pantallazo que se llama proceso de revisión salarial del año tal y ahí pone puesto tipo de origen, es decir, el que teníamos antes de ese último proceso, y nuevo puesto tipo. En este caso, veis que no sé si se ve muy bien, pero en este caso coinciden, o sea, esta persona no cambió de puesto tipo. Si desde el último pantallazo de Integra que podemos consultar hasta la fecha nos han cambiado el puesto tipo, nos lo han tenido que comunicar, ¿vale? Es importante que tu manager o tu HRBP te diga, vamos a cambiarte tu puesto tipo desde fecha tal, vas a pasar a ser este otro puesto tipo. Si no, el puesto tipo que tenemos en vigor es este, el que aparece en el pantallazo de Integra. Vale, ya conozco por fin mi puesto tipo, lo tengo claro. ¿Cómo sé entonces cuál es mi salario? Para eso necesitamos estas dos herramientas que están disponibles para todos. Esto está publicado, es oficial, está firmado por la dirección y la parte social y ya os digo que se pueden encontrar, están publicadas. Si alguien tiene alguna dificultad, no tiene más que acudir a su sección sindical de comisiones y se lo proporcionamos. El catálogo de puestos tipo y las tablas salariales actualizadas. Concretamente dentro de las tablas salariales, esta que llamamos la de colorines, ¿vale? Que es la que determina los salarios de los puestos tipo. Soy consciente de que no se ve muy bien la página del catálogo porque, claro, aquí se ve pequeño, pero en principio, como nuestra intención es enviaros esta presentación, lo veréis mejor y si no, en cualquier caso, consultando
el catálogo de puestos tipos sí que se verá claro, pero quería explicar someramente cómo está estructurado el catálogo. Aquí tenéis en esta columna las bandas salariales, 5.1, punto 2 y banda 6, y allí está el nombre de la familia. Como os digo, los puestos tipos están agrupados en familia. Y aquí están los diferentes puestos tipos que componen esa familia y su situación dentro de las bandas salariales. He querido poner varios ejemplos para que vierais lo que os decía antes de la zona que ocupa. Por ejemplo, aquí tenemos un puesto tipo que ocupa 2 bandas. Y aquí es donde vienen los de los subíndices. Cuando un puesto tipo tiene subíndice 1 y 2 es porque ocupa 2 bandas o parte de esas 2 bandas. En este caso, la banda 6 completa y el primer tercio de la banda 5.2. Aquí tenéis, sin embargo, un puesto tipo que ocupa toda la banda 5.2 y nada más, por lo tanto no tiene subíndices. Simplemente ocupa la banda 5.2. O, por ejemplo, aquí tenéis el caso de un puesto tipo que ocupa solamente el tercio intermedio de la banda 5.2, es decir, solo parte de la banda. Todas esas circunstancias se pueden dar en el catálogo. Entonces, ahora que ya sé mi puesto tipo y que sé que tengo unas tablas salariales, ¿cómo sé realmente cuál es mi salario? Pues es tan sencillo como este par de ejemplos que os he puesto aquí, que es decir, conozco mi puesto tipo, voy a buscarlo en el catálogo, yo soy instructor, estoy aquí dentro de la familia de Customer Services, estoy aquí y sé que mi puesto tipo ocupa toda la banda 5.2. Me voy a la tabla salarial y lo caso con este cuadro de colorines que ocupa, perdona, estoy haciéndolo al revés, el rojo. Vale, me voy a este, que es el cuadro que ocupa toda la banda 5.2, igual que mi puesto tipo. Entonces, se ha puesto como referencia una H, me vengo abajo y aquí tengo un salario mínimo y un salario máximo de referencia, ¿vale? Aunque no se ve muy bien, ya os digo, ya lo podremos consultar con más detalle. Bueno, el otro ejemplo igual, pues mi puesto tipo ocupa la mitad inferior de la banda 5.1, me voy al cuadro similar y justo debajo de ese cuadro aparece mi salario mínimo y el máximo de referencia. Esto es muy importante. Nadie debe cobrar un salario inferior al mínimo de su puesto tipo. Hay una excepción y es que te hayan comunicado por escrito que estás en transición salarial. Pero te lo tienen que haber comunicado por escrito, ¿vale? De no ser así, mi puesto tipo es este H, que hemos hecho ahí un pequeño zoom para que se vea un poco mejor, y el salario mínimo que yo tengo que cobrar es de 47.282 euros, ¿vale? Estas son las 2 excepciones que contempla la norma. Hay una tercera excepción que quiero hacer mención porque produce mucha confusión y que depende más bien no de la norma, sino de la forma de funcionar de la empresa en este terreno. Se trata de esas personas que son GP5 y GP6 y que entran en la empresa. Estas personas tienen que hacer un recorrido en la banda 6, que dura 4 años en el caso de los GP6 y 6 años en el caso de los GP5, pero a veces, según entra o al poco tiempo de entrar, se le asigna el puesto tipo al que va a estar destinado cuando termine ese recorrido. Ese recorrido es obligatorio. Entonces, aunque ya se te ha asignado el puesto tipo al que vas a estar destinado, tú tienes que cumplir tu recorrido. Quiero decir que no vale decir, oye, que llevo 2 años en la empresa y como yo me han asignado un puesto tipo así de estas características, que es de este H, pues yo tengo que estar cobrando 47.000 y pico euros ya. No, ¿sabes? Tú primero tienes que terminar tu recorrido, ¿vale? Es una cosa que produce algunas veces un poco de confusión y que a lo mejor habría que darle una vuelta, pero que tengáis claro que esto es así. Es decir, que durante el recorrido se está cobrando lo que los puestos tipos que están encuadrados en la banda 6. Y ahora ya sí vamos a pasar a centrarnos en lo que era el objeto de yo creo que con esta pincelada que hemos dado, al menos conocemos todos aquella retribución sobre la que van a aplicar todos los procesos retributivos que se realizan a lo largo del año en la empresa. Entonces, como os decíamos, tenemos 2 tipos de retribución en política salarial en Airbus, que es el salario base por una parte, por otra la retribución variable. Y ya os habíamos comentado que nos vamos a centrar hoy en la retribución variable. Todos los procesos, todo el resto de procesos de revisión salarial que tienen lugar a lo largo del año aplican sobre el salario base, consolidan en el salario base. Son la famosa RSI, los cambios de banda, la evolución en carrera técnica, los cambios de nivel y subnivel, el recorrido en banda 6.
Pero la retribución variable es diferente. Es una retribución que no consolida. Es una paga que está basada en la consecución de una serie de objetivos y, como digo, no consolida el salario base. Es decir, te la pagan un año, tú te la gastas y hasta el año siguiente pues no hay más paga y no aumenta mi salario base. Recibo la paga y nada más. Aquí también es importante conocer en qué banda salarial estamos encuadrados, porque el porcentaje que se utiliza para calcular lo que va a ser al final tu paga, el porcentaje que va a aplicar sobre tu salario para dar la cifra de la paga que vas a tener, depende también de tu banda salarial. Aquí tenéis los distintos porcentajes, ¿vale? Para la banda 8 es un 6%, para la 6 es un 8%, para la 5.2 un 10% y para la 6 un 12%. Estos son porcentajes de referencia, ¿vale? Es decir, son aquellos porcentajes, por entendernos, que cobraríamos en el caso de que todos los objetivos míos, el resultado final fuese de un 100%. Lo he cumplido todo al 100%. Entonces, ese es el porcentaje que cobraría. Esto luego sabéis que se modifica en función de si los he conseguido un poco más o los he conseguido un poco menos. Los objetivos, que son la base de esta retribución variable, se deben determinar con total claridad para cada trabajador y cada trabajadora. Deben monitorizarse a lo largo de todo el año. Se debe seguir el proceso de evolución de la consecución de objetivos. Y, por supuesto, deben ser evaluados correctamente al final, porque además de ello es de lo que fundamentalmente depende lo que vamos a cobrar después. Las características que se le asignan a estos objetivos en la norma de objetivos es que sean además específicos, es decir, que pertenezcan a tu área de trabajo, no que te pidan algo que pues, tú no puedes conseguir porque pertenece a otra área. Deben ser medibles, esto es muy importante, y lo más cuantitativamente posible. Ya sabemos que es difícil conseguir establecer objetivos que solo que se puedan medir cuantitativamente, es lo más difícil de hecho, pero hay que intentarlo. Deben ser acordados. Muy importante, igual que en el caso de la banda 8, los objetivos se tienen que acordar y tienen que ser realistas y desafiantes, dice la norma, y está muy bien lo de desafiantes, pero sobre todo tienen que ser realistas. O sea, no se me puede asignar un objetivo que yo luego por mis capacidades, por mi experiencia, porque no pertenece a mi área, no vaya a poder cumplir. No tiene sentido, ¿vale? Perdón, que se me ha olvidado una cosa, y es que hay dos tipos de objetivos. Objetivos individuales y objetivos colectivos. Los individuales son los que se establecen para cada trabajador o trabajadora, y los colectivos son unos objetivos que a nivel global de la compañía dependen de una serie de elementos macroeconómicos sobre los que en realidad nosotros tenemos capacidad de influencia nula. No obstante, os explicaremos un poco al final cómo se calculan para que tengáis una cierta idea. Pero sobre ello ya os digo que podemos incidir bastante poco. Y a continuación les voy a dar la palabra a mi compañero David para que os explique el procedimiento de objetivos de la banda 8 parte individual. Aunque los objetivos hemos tratado de unificar lo más posible, igual que se ha hecho con todo el resto de política salarial, todos los colectivos, teniendo en cuenta las características de cada uno, hay cosas que no son exactamente iguales. Entonces, él os va a explicar los de la banda 8. Hola, buenos días a todos. Les voy a explicar un poco más en detalle los objetivos de la banda 8. Estos objetivos corresponden a los niveles 3, 4 y 5, que están más ligados a la parte productiva de la compañía. Los objetivos para esta banda se establecen en el primer trimestre del año y son tres objetivos individuales, 2 de los cuales son grupales y corresponden a tu grupo natural de trabajo y tienen que conllevar o ir enfocados a los paneles SQCDP. Estos objetivos se negocian en las comisiones de excelencia industrial, las antiguas comisiones Lean, de cada centro y división, y tienen que ser acordados entre la parte social y la dirección. La medición de estos objetivos se hace en porcentajes de 80, 100 y 120. El tercer objetivo que tendríamos sería un objetivo estrictamente individual. Este objetivo puede llegar a ser 2 habilidades y hay que acordarlo entre el manager o el mando directo y el trabajador. Si no hay acuerdo, no se puede implementar el procedimiento de objetivos. Entonces, cualquier problema que haya, cualquier discrepancia que pueda haber entre el manager y el trabajador, nos lo hacéis llegar, que sea cualquier sección sindical de comisiones de cualquiera de nuestros centros, para ponerlo en conocimiento y poder darle una solución.
El objetivo estrictamente individual también se evalúa con 80, 100 y 120. Y lo más importante de estos objetivos es que tienen que ser medibles, cuantificables y conseguibles. De nada vale que yo me ponga unos objetivos, lo primero, que no se puedan conseguir, que no dependan de mí, y lo segundo, yo tengo que saber qué tengo que hacer para poder conseguir un 80, un 100, un 120. Básicamente es lo más importante. Acordar también con el manager esos indicadores. Tiene que haber una entrevista a mitad de año. Esta entrevista se suele dar entre junio y septiembre aproximadamente, en la que tu manager se tiene que sentar contigo y te tiene que decir un poco el grado de consecución de tus objetivos. Te tiene que decir si vas bien, si tienes que seguir por ese camino, o si por el contrario, oye, mira, es que llevas ya mitad de año, no estás cumpliendo tus objetivos y tenéis que ver entre los dos qué tienes que hacer para poder llegar a conseguirlos y mejorarlos de ahí a final de año. Los dos objetivos grupales, los que corresponden al grupo natural de trabajo, eso se está obligada a la dirección de la empresa a ir haciendo una publicación mensual en los paneles SQCDP, para que todos los trabajadores que tienen su objetivo individual pero es común al GNT puedan ir haciendo un seguimiento mensual de cómo va ese objetivo. Y lo mismo, si ven que a mediados de año o antes o en marzo tienen un problema, ven que no lo están consiguiendo, pues tienen que hablar con su manager para ver el porqué y ver qué tienen que hacer para poder terminar consiguiéndolo al final del año, que esa es la cuestión. Luego, la evaluación la realiza el responsable inmediato organizativo. Dicha evaluación tiene que ser, como os he dicho, 80, 100 o 120 y al final tiene que ser la media de los tres objetivos. Estos objetivos influyen directamente en dos cuestiones. La primera sería la paga del variable o paga de objetivos, como la conoce la mayoría de gente, que es la que venimos cobrando en la nómina de abril. Ahí lo que viene a cobrar la banda 8, con un grado de consecución de un 100% en los objetivos, sería un 6% de su salario base del año anterior. Este 6% no influye en todo el operario. El trabajador influye en un 1,8%. El otro 4,2% lo veremos luego al final porque influye en valores macroeconómicos de la compañía, que son el EBIT y el Free Cash Flow, que son sobre todo de la división a la que perteneces. Donde nosotros podemos incidir son en nuestros tres objetivos individuales, que es ese 1,8%. Dentro de ese 1,8% tenemos un 0,6% que es del primer objetivo grupal, otro 0,6% del segundo objetivo grupal y un último 0,6% de nuestro objetivo estrictamente individual, que son esas dos habilidades. Para un 100% teníamos ese 1,8%. Si en algún objetivo tenemos un poquito menos, que tuviéramos un 80%, teníamos un poquito menos de porcentaje. Que por el contrario tenemos 120, tendríamos un poco más. Pero sí o sí nos aseguramos que paga de objetivos vamos a tener gracias a que mínimo tenemos ese suelo de ese 80%. Para cobrarlo, para hacer el cobro en la paga de abril, lo que también acordamos en su día la parte social con la dirección de la empresa es que hubiera un ajuste a presupuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que haya un mínimo que se tiene que gastar la empresa en el variable y es un 105%, para que no pueda haber algún área en el que estén por debajo del 100 y se ahorren ese dinero. No, si están por debajo del 100 habrá que subir hasta el 105 y esa es la media sobre la que se hace el ajuste a presupuesto para cobrar esa paga en el mes de abril. Luego, la otra pata, la otra cuestión en la que influye directamente los objetivos y muy importante es en el RSI. El RSI, sabéis que tiene 4 patas. La primera es la antigüedad, que es pues, multiplicar los años que llevas de GP3 o de nivel 5 por 0,12. La segunda es el rango salarial. El rango salarial puede ser 1, 2, 3 o 4 puntos en función del salario que tengas. Esto lo que se hace es que el que tenga menos salario va a tener más puntuación y el que tenga más va a tener un poco menos de puntuación, para intentar ir buscando un equilibrio entre salarios y que no haya gente que durante mucho tiempo se lleve el RSI y esté con un salario bastante por debajo de gente que está en su mismo área de trabajo. La tercera pata es la puntuación del manager, que es 0, 1 o 2, y aunque la gente se crea que es la más importante, ahora vais a ver que no, porque la más importante son los objetivos. Los objetivos pueden ir una puntuación desde el 1 hasta el 5.
Pueden ser 1, 2, 3, 4 o 5. Os pongo un ejemplo. Sería con la media de los 2 años anteriores. Si en los 2 años anteriores hemos tenido un 80, vamos a tener un punto. Si un año hemos tenido un 80 y en otro año hemos tenido un 100, vamos a tener 2 puntos. Si los 2 años anteriores hemos tenido 100 y 100, pues vamos a tener un 3. Si tenemos 100 y 120, un 4. Y si los 2 años anteriores hemos tenido un 120, vamos a tener un 5. Entonces, es verdad que la puntuación del manager influirá, pero no tanto si hacemos una buena consecución de nuestros objetivos. Y hasta aquí un poco lo que viene siendo, sobre todo, la explicación de los objetivos de banda 8. Doy paso ahora a la compañera Pura para que explique lo de la banda 6 y 5. Pues bueno, la parte individual de las bandas 6, 5.1 y 5.2, las bandas de técnicos y mandos, no es que sea tan diferente de la que nos acaba de contar David, pero tiene algunas peculiaridades que conviene distinguir. Por ejemplo, en el establecimiento. El establecimiento, igual que en el caso de la banda 8, debe hacerse durante el primer trimestre del año por la lógica de que la persona tenga tiempo de conseguir esos objetivos. Pero en este caso no son 3 objetivos fijos, sino que se pueden establecer aproximadamente entre 3 y 8 objetivos, máximo 10 se recomienda. Y estos objetivos, que son individuales para cada trabajador o trabajadora, también pueden tener un doble carácter. Pueden ser de equipo o pueden ser estrictamente individuales. Pero hay un matiz. En este caso, cuando se asigna a trabajadores objetivos de equipo, no se hace como en el caso de la banda 8, que la consecución de ese objetivo que comparten todos comparten luego la valoración de la consecución. En este caso se mide, y se tiene que establecer así, la contribución que cada trabajador o trabajadora va a hacer a la consecución global de ese objetivo, ¿vale? Se mide, digamos, el esfuerzo individual. En cuanto a los estrictamente individuales, no solo se establece un objetivo concreto, sino que además se establecen también indicadores de cumplimiento y sobre todo metas de tiempo, de coste, de calidad, de mejora, etcétera. Con todo esto, pues debe hacerse siempre una entrevista individual. Obviamente, en el caso de los técnicos y mandos, que estamos utilizando la herramienta MyPulse para todo el tema de establecimiento de objetivos, pues este establecimiento se podría hacer simplemente, pues yo que soy tu jefa, pues te mando tus objetivos a tu esto y venga, apruébamelos, pero no deberíamos hacerlo así, porque aquí también tiene que haber acuerdo. Y para llegar a un acuerdo sobre objetivos, la entrevista personal, siempre y cuando se pueda dar, naturalmente, porque a veces hay distancia, bueno, están medios telemáticos, etcétera, o sea que hay poca excusa para que el manager o la manager y la persona trabajadora tengan esa entrevista en la que se pongan de acuerdo sobre los objetivos. En esa entrevista, además, se ponderan los objetivos, porque en este caso no ocurre como en la banda 8, que todos los objetivos de los 3 que componen el total pesan lo mismo, ¿no? Aquí se pueden establecer pesos diferentes para cada objetivo. Quiero decir que se puede establecer un objetivo que vaya a suponer el 70% del final de la consecución de objetivos de esa persona, y a lo mejor el otro 30 se lo reparte en 3 objetivos, que uno mida 15, que el otro pese 10 y que el otro pese 5, por ejemplo, ¿no? O sea que también hay que establecer la ponderación de los objetivos. Una vez esta persona conoce sus objetivos y empieza a trabajar sobre ellos, a los objetivos hay que hacerles un seguimiento. En realidad, la herramienta MyPulse está viva todo el año y en cualquier momento puede haber una comunicación a través de ella, pues la persona responsable proponer un nuevo objetivo o quitar alguno de los que hay, etcétera, y también lo puede hacer la persona trabajadora con respecto a su responsable, pero al menos tiene que haber una entrevista, una nueva entrevista individual que se suele hacer a mitad de año, en la que se analice cómo va el procedimiento, que se puede mejorar, si hay que cambiar algo, si hay que ampliar algo, si se necesita una formación específica para poder cumplir uno de los objetivos propuestos, si se ha pedido feedback a personas que estén relacionadas con el proceso. Todo eso se analiza como mínimo una vez al año en esa entrevista, aunque lo ideal es que el seguimiento, lógicamente, pues sea más continuo. Luego viene la evaluación. Aquí no hay 3 valores discretos como en el caso de la banda 8, no es 80, 100, 120. El cumplimiento de objetivos por parte de los técnicos y mandos se valora
desde el 0% al 150%. Por una cuestión de simplificación, digamos, se han establecido agrupaciones de rangos de consecución de objetivos, que las tenéis aquí. Lo que la herramienta le llama clúster. Hay 5 y van del de menor rango a mayor. Pues el primero es de una consecución del 0% al 74%, el siguiente del 75 al 99, el siguiente del 100 al 114, el clúster 4 de 115 a 129 y por último el 5 de 129 a 150, que como decimos es el límite. Cuando se realiza la evaluación, al principio de esta, el manager informa, tiene que hacerlo al empleado o a la empleada, del porcentaje de consecución de cada uno de sus objetivos, o bien incluso, si es necesario simplificar un poco, al menos del clúster en el que está encuadrado. Si yo tengo un cumplimiento de objetivos que está entre 100 y 114, pues yo estoy encuadrada en el clúster 3. Después de esta información se hace pues una consulta de cómo ha funcionado todo el departamento con el responsable superior. Se pueden tener en cuenta, como os decía antes, los feedbacks que se hayan podido solicitar a personas que están relacionadas con el tema, no a cualquiera que pase por la calle, sino personas que están relacionadas con el cumplimiento de esos objetivos. Y se establece después de eso el porcentaje final de consecución de objetivos, el que va a servir para determinar cuál va a ser nuestra paga. Hay una garantía en este proceso, y es que cuando ya nos han encuadrado en un clúster o nos han dado un porcentaje de consecución de objetivos en un primer momento, al hacer lo que en definitiva no deja de ser un ajuste a presupuesto, es decir, esa modificación pues según consultas, según managers superiores, según etcétera, no pueden establecernos un nuevo porcentaje de cumplimiento de objetivos que sea inferior en más del 10% al primer valor que nos habían dicho. A veces también se utiliza el tema de los clústeres para decir una persona que estaba encuadrada en el 3 no puede terminar encuadrada en el 2 o en el 1. Al menos el clúster hay que mantenerlo, por si acaso subirlo, que a eso nunca nos negamos. Pero lo que dice la norma realmente es el 10%. No puede haber una diferencia de más del 10% entre el primer valor establecido y el segundo. Y por último, pues la media ponderada de todos estos objetivos es lo que se traduce en el porcentaje de consecución total de los objetivos individuales en estas bandas de referencia. Lo que ocupa, digamos, lo que pesa la parte colectiva e individual en el porcentaje de referencia final de cada una de las bandas de técnicos y mandos cambia con respecto a la banda 8. Eso es una de las cosas que son diferentes en un procedimiento y otro. En este caso, para cada porcentaje de referencia de cada banda, la parte individual de consecución es la que ocupa el 70% de ese peso y la parte colectiva el 30%. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues, por poner un ejemplo, la banda 5.2, que tiene un porcentaje de referencia del 10%, pues ese 10% estaría compuesto por un 7% de la parte individual y un 30% de la parte colectiva. Lo mismo con ya os digo, con la banda, con el porcentaje del 8%, pues en este caso sería un 5,6% de la parte individual y el resto de la composición es un 2,4% de la parte colectiva. Y bueno, en cuanto al valor individual, ya os digo que se obtiene también después de hacer ese ajuste de forma que se asegure, que se garantice que por función, digamos que la empresa se está gastando un 105% de media, ¿vale? Pero no menos, nunca menos. Es una forma de establecer el presupuesto, no es otra cosa. Y en cuanto a la parte colectiva, que la vamos a ver muy brevemente porque, como os decía al principio, nosotros no tenemos absolutamente ninguna capacidad de influencia sobre ella. Son datos macroeconómicos que afectan tanto a la banda 8 en la composición que hemos dicho, como a las bandas de técnicos y mandos. Pues simplemente que sepáis que es un porcentaje que se compone del 50% del EBIT, o sea, de beneficios antes de impuestos, y del 50% del flujo de caja, del free cash flow. El rango de medición para las bandas que están encuadradas en el convenio, para estas bandas salariales que hemos estado viendo, la 8, la 6, la 5.2 y la 5.1, puede tener un porcentaje que va del 0 un porcentaje de medición
que va del 0% al 150%. Aplican de forma un poquito diferente en técnicos y mandos y en banda 8, pero no demasiado diferente. Tanto para una banda como para las otras tres, para valores macroeconómicos de un 0 a un 100%, a un 100%, aplican exactamente igual. Aquí tenéis los ejemplos. Pues en técnicos y mandos, para un 80% de porcentaje de consecución colectivo, pues se va a aplicar un 80% y para un 100% lo mismo, un 100%. En la banda 8 se establecen, digamos, unos tramos, ¿vale? Y se hacen valores más discretos. Para una consecución de menos del 50% no se va a cobrar parte colectiva. Para de un 50 a un 74% se cobrará un porcentaje del 50%. Para porcentajes de un 75 a un 100% se va a cobrar el 100%, que esto es, digamos, lo más habitual. También sabéis que hay casos en los que se ha cobrado un 150%. En el rango, sí, un 150% si el rango ha sido del 125% al 150%. Perdonadme porque estoy dándome cuenta de que aquí hay un error. Este porcentaje del 100%, aquí hay un salto, ¿vale? O sea que del 100 al 125 hay un salto, esto debe ser un 125 o el 100 está aquí. La verdad es que ahora mismo no lo recuerdo. En cuanto a la banda 8. En cuanto a técnicos y mandos, a partir de 100, digamos que el límite que está en 150 se hace una correlación lineal con el límite para bandas superiores, que hoy por hoy está en 200%. Por lo tanto, para una consecución de 150 de EBIT y Free Cash Flow se cobraría un 125 y luego la distribución de valores es lineal, ¿vale? Habría que hacerlo a partir, digamos, de ese punto. Como os decía David, que lo ha mencionado él, la parte colectiva está fundamentalmente basada en los resultados de cada división, ¿vale? De hecho, toda la parte colectiva, el 100% de la parte colectiva, se compone del 70% del resultado de la división y del 30% del resultado del grupo. Y con todos esos datos macroeconómicos sobre los que, como os decía, no tenemos nosotros ninguna capacidad de influencia, son los que da la empresa. Ya está establecido cómo se calcula un EBIT, eso no se lo inventa nadie. Nos da los datos y según eso pues sabemos qué vamos a cobrar de parte colectiva, pero poco más. Bueno, y por último, nosotros por nuestra parte hemos terminado. Si hay preguntas, pues con mucho gusto, David o yo intentaremos resolver las dudas que tengáis. Y sí os quería comentar que, bueno, que esta sesión, para todos aquellos que no hayan podido seguirla en directo, pues cuando tengamos la grabación la pondremos en nuestro canal de YouTube, que es Coco Interempresas Airbus, y ahí podréis pues, ver nuevamente la charla entera o ver una parte o lo que os interese. Y aparte de eso, pues siempre lo anunciamos todo en nuestras redes sociales, que aquí lo tenéis. Tenemos un Twitter, un Facebook, un Instagram y un canal de Telegram. Nos seguís en cualquiera de ellos, pues podéis estar informados continuamente de todo lo que ocurre. Así que por nuestra parte nada más y ahora pues solo si tenéis algunas preguntas, pues intentaremos resolverlas. Sí, pasamos a las preguntas. Vale, buenas tardes. Soy Begoña, delegada de comisiones, y soy la voz de las personas que están preguntando a través de la web. Hay una persona que tiene un poco de... que nos pregunta qué ocurre con aquellos puestos que no están reflejados en las familias profesionales de los puestos tipo. Nos pone un ejemplo, por ejemplo. Nos pone el ejemplo de qué sucede con... A ver, es que se me va la pantalla, perdona. Nos pone el ejemplo de qué sucede con aquella familia de mantenimiento de medios industriales, pero que no es de facility. ¿Dónde encajaría en concreto esta familia? Esa es la pregunta. Quiero decir, le damos respuesta ya y luego seguimos con las demás. Bien. Vamos a ver, yo el catálogo de puestos tipo es un tocho así, yo no me lo sé de memoria. Vamos, ni creo que nadie se lo sepa de memoria. Pero hay una cosa que sí que quería comentaros. El catálogo de puestos tipos es un documento vivo. Permanentemente en la empresa surgen necesidades de nuevos puestos tipo porque crecen diferentes actividades o porque hay otro tipo de formación, etcétera. Y también hay puestos tipos que se quedan obsoletos y que ya llega un momento en que nadie los está ocupando en la empresa. Entonces es un documento vivo. Existe una comisión de catálogo de puestos tipo que está muy relacionada con la de política salarial. De hecho, muchos de sus miembros somos los mismos. Y
Y bueno, en esta comisión, tanto por parte de la empresa como por parte de la parte social, es donde se hacen las sugerencias de cambio con estos nuevos puestos tipos que están surgiendo o que se demuestra que existe necesidad de ellos, ¿vale? Cuando tenemos conocimiento de que existe esa necesidad, se convoca una reunión de la comisión de catálogo y se establece la modificación. Tratamos siempre de que este procedimiento sea lo más ágil posible, no siempre se consigue. Sabéis que hemos tenido un año muy complicado y ahora mismo pues puede que el catálogo efectivamente esté un poco desfasado en el sentido de que puedan faltar familias. Cuando ni la dirección ni las personas que pertenecemos a esa comisión detectamos la necesidad de nuevos puestos tipos, porque bueno, no siempre es fácil, tenéis que ser vosotros y vosotras sin ningún problema quienes acudáis pues a vuestra sección sindical de comisiones de vuestra planta y manifestéis esa necesidad, porque nosotros y nosotras la vamos a trasladar a la comisión de catálogo de forma que se pueda actualizar, ¿vale? Entonces, yo concretamente el puesto del que estaba hablando, la persona que ha hecho la pregunta, pues ya te digo que ahora mismo, como no me lo sé de memoria, no te sé decir, mira, si es que no lo has buscado por su nombre o es que tal, o a lo mejor es verdad que no está. Entonces es que eso es señal de que hay necesidad de nuevos puestos. Por eso yo lo que os recomiendo es que la pongáis en conocimiento de quien corresponda para que se pueda actualizar el catálogo con esos puestos que ya os digo que es fundamental conocer, ¿vale? Tenemos otra pregunta, ¿vale? En este caso es de la banda 5.1. Me dice, para un experto tipo 2 que tiene un nivel 12, si promociona a experto tipo 1 con un nivel 13, al estar dentro de la misma banda 5.1, ¿tendría incremento salarial? Vamos a ver. Un experto 1 hoy por hoy o un experto 2, que pertenecen ambos a la banda 5.1, no están en ningún nivel. No están en ningún nivel 12, ni 13, ni nada. Hay que recordar que con el último convenio colectivo, los niveles que antiguamente estaban divididas en las bandas salariales se suprimieron. Y si queréis algún día, si alguien tiene curiosidad, podemos explicar hasta por qué. Pero para ir concretamente a la respuesta de esta pregunta, esos niveles ya no existen. Entonces, promociones salariales dentro de una banda tú vas a tener, pero no la vas a tener a través del concepto de cambio de nivel, que ya os digo que ese concepto ya no existe sencillamente porque ya no hay niveles. Entonces, yo puedo ser experto 1 o puedo ser experto 2. Yo tengo un rango salarial dentro de cada uno de esos puestos tipo. Obviamente, el rango salarial de uno de ellos es más alto que el rango salarial del otro. Pero si cuando yo, en determinadas circunstancias, a mí me cambian de puesto tipo, claro que tengo remuneración. Pero no pasamos del nivel 12 a nivel 13. Pasamos de un puesto tipo que se llama Expert 2 a un puesto tipo que se llama Expert 1. Y como tienen salarios mínimos diferentes, pues evidentemente nos tendrán que incrementar nuestra remuneración al mínimo, o sea, como mínimo hasta el mínimo del siguiente puesto tipo, ¿vale? Pero porque cambio de puesto tipo, no porque cambio de nivel. Son puestos tipos diferentes. Acordaos de que ya niveles no existen. Entonces, en este, como en cualquier otro cambio de puesto tipo, una vez que a mí me asigna la empresa unas determinadas responsabilidades mayores que las que tenía o unas características de más complejidad del puesto y demás, pues lógicamente la empresa me lo tiene que remunerar. Por eso cada puesto tipo, según su nivel de complejidad o su funcionalidad, tiene asignado un salario mínimo que tiene que tener toda persona que esté en ese puesto tipo, ¿vale? Entonces, para que quede claro, no hay niveles ya, no hay niveles 12 y niveles 13 dentro de una banda, ni hay niveles 6, 7 y 8 dentro de la banda 6, ni nada de eso. Los niveles se acabaron. Lo que hay aquí son dos puestos tipo diferentes, Expert 1 y Expert 2. Y cuando paso de uno, digamos, con un rango salarial inferior a uno con rango salarial superior, la empresa lógicamente me tiene que llevar al mínimo del puesto tipo que voy a ocupar. Esto es así. Así de claro, vamos. No hay ninguna complicación. Hay una pregunta de un compañero del sur. Nos dice que lleva 2 años en un puesto tipo de banda 5.2 y que no está cobrando el mínimo. ¿Qué debe hacer? Vamos a ver. Como os decía antes, la única circunstancia... Vamos a ver.
primero que no sea un caso del que expliqué antes, quiero decir, a ver cuánto tiempo lleva la empresa, porque a ver si no has tenido tiempo todavía de terminar tu recorrido profesional, o sea, tu recorrido en banda 6. Eso es lo primero que tienes que cumplir. Entonces, si eres GP5, si eres GP6, tienes que llevar más de 6 o 4 años en la empresa para así acceder a cobrar el puesto tipo que te tienen asignado. Recordar ese caso específico. Si no es el caso, si ya llevas suficiente tiempo en la empresa, solo puede estar cobrando menos dinero del salario mínimo de ese puesto tipo en el caso de que esté en una transición. Las transiciones están recogidas en la norma y solo se dan en el caso de que cuando vas a cambiar de una banda salarial a otra, tu diferencia salarial o de un puesto tipo a otro, aunque se da con más frecuencia en cambios de banda, la diferencia salarial de tu salario con el salario mínimo de esa banda es superior a 3.000 o a 6.000 euros. Y en este caso, el pago se difiere en 3 o 4 años, porque, bueno, para que la subida, digamos, sea de forma progresiva y no pues tan salvaje, podríamos decir, ¿no? Parece que tiene su lógica. Entonces, ese es el único caso en el que puede darse que esté cobrando menos que el mínimo del puesto tipo. El que os decía de o estoy todavía en recorrido o es que me han metido en una transición porque había mucha diferencia de mi salario al mínimo. Si no es así, pues vuelvo a decir lo mismo. Hay un error en tu caso y tienes que acercarte a tu local de comisiones de allí y denunciarlo. Es decir, oye, aquí hay un error conmigo o algo pasa, lo analizamos y llegado el caso, pues se hace el requerimiento para que se regularice esa situación. Hacemos nosotros el requerimiento para que la empresa regularice esa situación, ¿vale? Nosotros y nosotras. Bueno, nos preguntan dónde pueden localizar el catálogo de puestos tipo. Si os parece, cuando distribuyamos la presentación podemos también distribuir el catálogo de puestos para que ellos lo tengan. Hay varias preguntas relativas a ese tema. Sí, en principio, por supuesto, podemos hacer ese envío masivo o también nos lo podéis solicitar personalmente a aquel que lo necesite. Vamos, os dirigir a nosotros por correo y demás. De todos modos, yo os digo que también son documentos que nosotros solemos publicar en nuestras redes sociales, por eso os digo que está bien seguir alguna de ellas. Y desde luego están publicados oficialmente con un acta de reunión, además de la reunión en la que se firman esos documentos, es decir, un acta de reunión de la Comisión de Política Salarial donde se dice se ha firmado el catálogo de la Comisión de Puestos Tipo. Se ha firmado el catálogo y aquí lo tenéis publicado. Pero bueno, para que nadie se tenga que marear ahora en buscar una publicación antigua y demás, pues no tenemos ningún inconveniente en pasároslo vosotros a quienes lo necesitéis. De todas formas, nosotros estamos en constante comunicación con todas las secciones sindicales de comisiones obreras de todos los centros. Cualquier cosa que necesitéis, cualquier duda que tengáis fuera de la que estoy teniendo hoy, ¿vale? Poneros en contacto con la sección sindical de comisiones obreras de vuestro centro y ellos directamente van a hablar con nosotros. Os pedirán una serie de documentación para que la veamos, la confrontamos y vemos a ver, pues eso, si efectivamente hay un error, si estás en transición y hay que esperar o si estás en recorrido. Bueno, aquí hay una pregunta en general. Para todos los que estáis escribiendo con casos muy concretos y muy particulares, os aconsejo que os dirijáis a la sección sindical más próxima a vuestro centro, porque estoy leyendo muchas preguntas, pero son personales y creo que no es el foro para contestarlas. Sí intento formular aquellas preguntas que veo que son genéricas, ¿vale? Por ejemplo, esta. Me dice que hay muchísima gente en esta empresa que tiene un salario por debajo... es que se me va... por debajo de su rango salarial y a ver si la recupero otra vez. Y desde un punto de vista sindical, ¿cómo lo asumimos? Él es GP4 y dice que lleva más de 35 años en la empresa y que no es el único que se encuentra en esta situación, que le consta que hay muchas más personas así. Bueno, vamos a ver, no sé si he entendido exactamente la pregunta porque, a ver, en primer lugar, es una valoración, desde mi punto de vista, personalmente creo que es una valoración un poquito arriesgada. Decir que hay muchísima gente en esta empresa, pues yo no discuto que en algún momento alguien tenga alrededor alguna persona o más de una o más de dos que se encuentre en una situación que puede ser irregular o puede ser que también esté no siendo bien interpretada. Pero, a ver, somos
no sé si somos 11 o 12.000 trabajadores ahora mismo aquí en la empresa, y no creo que la inmensa mayoría de ellos esté mal encuadrada, o sea, perdón, cobrando menos de lo que deben. Sabemos que hay casos, son o bien errores que se tienen que subsanar o bien cualquier otro tipo de problemas, pero no creemos, desde el punto de vista sindical, como tú preguntas, que no son tantísimos casos. Ahora bien, en el caso concreto de la persona que plantea la pregunta, no tenemos datos suficientes para analizar lo que quiere decir. Si una persona lleva, me parece que ha dicho GP4, sí. Si una persona lleva como GP4 35 años, no tiene por qué ser una irregularidad. Quiero decir, mi grupo profesional es GP4, como explicamos al principio, porque tengo un determinado nivel formativo, y yo estoy encuadrado seguro, porque como soy GP4 pertenezco a las 3 bandas salariales de técnico y mando, estoy encuadrado en un puesto tipo concreto. Si ese puesto tipo no cambia, si no me asignan un puesto tipo que al tener más responsabilidades, más complejidad, etcétera, tenga un rango salarial superior, yo voy a seguir siendo, pues todos los años que esté trabajando en ello, un GP4 con un puesto tipo determinado. Con lo cual, hay una serie de promociones que no me aplican. Por ejemplo, los cambios de banda. O sea, una persona no cambia de banda porque llevo muchos años en la empresa, cambia de banda, y estos conceptos hay que tenerlos claritos. Es lo que os decía al principio, que hay conceptos de política salarial, si no, no se entiende el resto. Si yo estoy en un mismo puesto tipo toda la vida y eso no cambia a lo largo de los años, me afectarán unos procesos salariales, pero otros no. Es decir, me va a afectar la RSI y cobraré tantas RSI como mi manager y mis puntuaciones decidan. Pero no me va a afectar los cambios de banda porque yo sigo haciendo el mismo trabajo. Por poner un ejemplo tonto, yo tengo un puesto tipo en el que el catálogo determina, no se determinan así con este tipo de procedimientos, es una cosa mucho más científica, pero para que nos entendamos. El catálogo dice que este puesto tipo, hasta 3 empleados a tu cargo y pues X, con funciones X. Y ahora, este otro puesto tipo es hasta 8 empleados a tu cargo y con otras responsabilidades X. Lógicamente, el de 8 empleados pues tiene un rango salarial mayor al de 3. Si yo me paso toda la vida teniendo a 3 personas a mi cargo, no me van a cambiar al puesto tipo que dice que tengo que tener 8 personas a mi cargo. Estoy poniendo un ejemplo muy tonto, muy simple, porque creo que es importante que esto se entienda. El puesto tipo solo cambia cuando yo cambio de trabajo o cuando dentro de mi mismo trabajo, que es el caso de los puestos tipos que ocupan 2 bandas, hago el mismo trabajo, pero me incrementan la responsabilidad. Tengo más gente a mi cargo, manejo más presupuesto, X. ¿Vale? Todo esto está determinado de una forma todo lo científica que se puede determinar y es serio. Hay un departamento entero dedicado a valorar los puestos tipo y se hace con parámetros científicos, con matrices de puntos, etc. Entonces, ojo cuando decimos, estoy cobrando por debajo de lo que tengo que cobrar, porque llevo 35 años de GP4 y, bueno, vamos a ver, ¿cuál es tu puesto tipo? Si tu puesto tipo es el correcto, tus subidas salariales siempre van a ir a través de la RSI y siempre vas a recibir una paga variable acorde con tu banda salarial, pero no te pueden aplicar otra serie de procedimientos como son los cambios de banda, etcétera. Sí que hay una cosa que además conseguimos hace poco tiempo y yo creo que fue un gran logro y un gran avance en política salarial, y es que ese mismo recorrido en la banda 6 que hacen las personas que son GP5 y GP6 y que entran en la empresa, que en un caso ya os decimos que son 4 años y son 6, era algo que estaba vedado para los GP4. Eso se modificó hace muy poco y ese proceso salarial sí que aplica a esta persona y a todas las personas que son GP4 en la empresa. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que todo GP4 que entra en la banda 6 tiene un recorrido que va aumentando su salario a medida que pasan los años. O sea, también se prima la experiencia en este caso. Y ese recorrido lo lleva a la banda 5.2, es decir, se recorre toda la banda 6, en una serie de determinados hitos en los cuales tú tienes que tener un rango salarial y si no lo tienes, pues recibes un incremento salarial. ¿Vale? Entonces, de verdad que vamos a hacer otra charla de política salarial en la que entremos en todos los procedimientos y en qué casos aplica cada uno de ellos, ¿vale? Pero en cuanto a la retribución variable, que era lo que pretendíamos centrarnos hoy, yo sé que surgen muchas dudas de todos los procedimientos. Pues digamos que en cuanto a eso, ya sabes, si eres GP4, pues en tu banda vas a cobrar un 8% según tus objetivos. En cuanto a lo demás,
lo veremos con más detalle, porque entendemos esa inquietud. Y cada proceso salarial aplica a determinados supuestos, ¿vale? Entonces, no os preocupéis que lo veremos igual. No me gusta dejar respuestas sin contestar porque están un poco fuera digamos, del ámbito de esta charla. Vamos a cerrar ya con una pregunta más porque se nos termina el tiempo. Entonces, todos aquellos que no habéis obtenido una respuesta, por favor, como os he dicho antes, contactar con nosotros en la sección sindical que tengáis más próxima a vuestro centro. La última pregunta es de un compañero que dice: ¿el periodo de TT de ADECO se tiene en cuenta para los 4 años de recorrido en banda 6 para los titulados superiores o se cuenta a partir del paso a contrato Airbus? Sí, a ver, el periodo de TT que se tiene antes de entrar en la empresa, siempre y cuando haya sido para un puesto igual o similar, sí que y para nuestra empresa, porque sí que es verdad que hay subsidiarias de Airbus que a lo mejor es más complicado que se reconozca, pero si has estado de TT para nuestra empresa, sí se te tiene que reconocer. Dependiendo de la época en la que hayas estado de TT, se hace de manera automática, y si no se ha hecho así, pues igual, háznoslo llegar a los delegados más cercanos que tengas para que lo reclamemos y a través de recursos humanos puedan reconocerte esa antigüedad. Que seguramente en el sistema te metas y realmente te aparezca los años que has estado en la empresa y dónde se está trabajando, pero sí que es verdad que a efectos de quinquenio no te va a aparecer. Entonces esa antigüedad sí que se tiene que reconocer y sí que te acortaría y disminuiría el recorrido en la banda 6. Muy bien, pues yo creo que ya damos por finalizada la sesión. Ya no nos queda tiempo, así que muchas gracias a todos de nuevo. Y como ha dicho Pura y David, es la primera sesión, pero habrá más sesiones, así que recibiréis una nueva convocatoria y nuestro compromiso de enviaros la presentación que hemos proyectado hoy, además, si podemos, del catálogo de puestos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.